Hola a todas y todos, ¿cómo están? Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de una rama de la sociología que está adquiriendo cada vez mayor impulso y creo que es menester conocer sus herramientas conceptuales y metodológicas en momentos donde con el Big Data, la inteligencia artificial, estaría bueno con el mismo enfoque seguramente que tratar de visualizar problemáticas y fenómenos complejos de las sociedades y tratar de intervenir sobre ellas y generar propuestas o políticas. Es interesante que podamos conocer la sociología computacional. Para ello nos va a acompañar un licenciado en física, tiene una maestría en planeación en sistemas y un doctorado en ciencias aplicadas, es docente, escritor, investigador y es miembro fundador de la Red Iberoamericana de Ciencias Computacionales. Está con nosotros Antonio Aguilera Ontiveros. Muchas gracias. Muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí con ustedes. Bueno, Antonio, desde México te estamos agradeciendo que estés acá con nosotros. Mira, quería que a quienes estamos queriendo incursionar con esto de la sociología computacional y que a lo mejor nos asusta porque construir teoría social desde otro tipo de lenguaje, que veníamos acostumbrados a hablar con el lenguaje natural, estudiar los clásicos, los contemporáneos, y desde ahí, a través de la estadística, enfoques cualitativos, también cuantitativos, poder generar nuestros trabajos. Ahora esta nueva vertiente que has trabajado mucho de la sociología computacional y quiero que nos cuentes un poquito sobre ella. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Pues mira, la sociología computacional como tal surge en los años 90 con los trabajos de Epstein y Axtell, un par de científicos norteamericanos, sociólogos ellos, que se dan a la tarea de generar lo que ellos llaman la ciencia social generativa. Eh, esta vertiente está de cierta manera relacionada con la sociología analítica, que ya tiene muchísimos años de desarrollo, que precisamente, pues bueno, si has leído al clásico John Elster, pues obviamente pues saben de qué estoy hablando cuando hablo de sociología analítica. Es decir, es una sociología que lo que trata de hacer es generar explicaciones de los fenómenos sociales a través de mecanismos. Es más, el libro clásico de John Elster se llama Tuercas y Tornillos, que son precisamente los mecanismos que explican el fenómeno social. La sociología analítica es principalmente una sociología basada en el individualismo metodológico. Entonces, las ciencias, la sociología computacional, de cierta manera, abreva de esto y empiezan estos dos científicos a desarrollar lo que ellos llaman sociedades artificiales. Estas sociedades artificiales son muy importantes porque son laboratorios donde nosotros como científicos sociales podemos construir ciertos fenómenos, como por ejemplo una rebelión, que es el trabajo de Epstein, ya más avanzado, una rebelión, y estudiar precisamente, pues bueno, lo que es clásico en Charles Tilly, eh, de estudiar movimientos sociales y ver cómo estos movimientos sociales pues llegan a veces a hacerse una rebelión tal cual y hasta una revolución. Tilly y Tarrow son los que estudian esto, pero ellos lo estudian desde una perspectiva diferente, que son las ventanas de oportunidades políticas. Epstein, en su trabajo, lo que él hace es proponer mecanismos que harían que un individuo se adhiriera
a un movimiento antigubernamental, dadas ciertas características del gobierno, como son la legitimidad, dadas ciertas características del sistema económico, como son los agravios económicos, los agravios sociales, los agravios étnicos, ese tipo de circunstancias más de tipo de sociología, de psicología social. Sí. Todos estos elementos se entrelazan entre sí para generar una simulación computacional que lleva en un momento dado a presentar precisamente el comportamiento de una revolución. Es muy interesante esto y lo pongo este ejemplo porque me gusta mucho. Yo estudio el conflicto en las sociedades. Me apasiona mucho estudiar el conflicto en las sociedades y por eso, pues es que conozco un poco la literatura sobre conflicto, sobre cómo estos agravios étnicos, por ejemplo, pueden llevar a ciertos grupos sociales a organizarse y al organizarse, pues empezar a presentar un frente combativo o militante, ¿no? Entonces, es ahí donde surge. Y la sociología computacional lo que hace es precisamente proponer este tipo de mecanismos explicativos que generan el comportamiento macro que se quiere observar a través de interacciones individuales, a través de decisiones individuales, a través de interacciones micro, se da un comportamiento macroscópico. Yo lo que Entonces, veo que en los estudios, bueno, los modelos de agente y demás, de simulación, cómo el trabajo interdisciplinario y la psicología social está influenciando mucho a este tipo de sociología, ¿no? así es, así es. La psicología social es imprescindible para poder entender principalmente los trabajos de Newell. Bueno, sabemos de que hay dos grandes bastiones en la ciencias computacional hoy en día. Uno de ellos es Herbert Simon, Sí, premio Nobel de Economía, pero sociólogo de de profesión. formación, que desarrolló junto con Newell uno de los primeros sistemas de inteligencia artificial allá por los años 53. Y su sistema funcionaba bastante bien. Es más, era un sistema que empezó a demostrar teoremas matemáticos. Cómo se Entonces, están mezclando las disciplinas de alguna manera, exactamente, ¿no? que de alguna manera empezaron a forjarse en los años 50, los años 40, o sea, cuando empieza todo el boom y el desarrollo de la computación, con los trabajos de von Neumann, todo ese tipo de circunstancias fueron permitiendo que hoy en día tengamos un herramental tanto de lenguajes como de metodologías y como de avances específicos que permiten establecer al científico social unas bases bastante firmes para poder desarrollar su trabajo. En alguna Claro oportunidad vos está, decís que el científico social tiene que saltar un prejuicio, el cliché de la metodología que venía utilizando tiempos atrás para tratar de adentrarse en el mundo actual y aprovechar ajá, todo lo bueno de la tecnología y la gran así cantidad es, de datos que tenemos a disposición, ¿no? Para llegar a resultados más eficientes. así es. Mira,
La sociología computacional se fundamenta mucho en el modelado basado en agentes y en la simulación, pero las ciencias sociales computacionales son más abarcadoras. Y a mí me gusta hablar más de ciencia social computacional, a pesar de que comencé la red como la Red Iberoamericana de Sociología Computacional, pues vi de que estaba limitando Claro, mucho el campo y estaba limitando mucho a los colegas que podían aportar. interesarse, aportar, acercarse a aprender, que lo que tratamos de hacer en la red es precisamente, ahorita estamos intentando generar cursos, generar precisamente este tipo de diálogos, abriéndonos hacia los investigadores jóvenes y que quieren pues incursionar en estas disciplinas. En la ciencia social computacional se ve también el uso de cosas como el machine learning, o sea, la Mm, inteligencia artificial mm, en sus etapas más computacionales, más que las plataformas basadas en lenguaje natural que conocemos como ChatGPT, Perplexity, mm, Cloud, o bueno, Cloud es Anthropic, algunas de esas, para precisamente poder desarrollar cuestiones. Un ejemplo que te pudiera dar de cómo se desarrollaría un trabajo de ciencia social computacional, pues es precisamente un estudio que dirigí de una estudiante que ella le interesaba trabajar cuestiones de ciberfeminismo, sí, pero sabemos de que las ciberfeministas pues son un poco difíciles de acercarse a ellas por las circunstancias de agresiones que tienen regularmente. Entonces, no son un grupo que se abra precisamente a que el investigador llegue y empiece a entrevistar y empiece a hacer el trabajo pues tradicional que haría un sociólogo, ¿no? O sea, para entender precisamente cómo se conforman, cómo se estructuran, cómo se organizan, para qué se organizan, cuáles son sus visiones del mundo, cuáles son sus problemáticas, cómo las resuelven. O sea, no se puede así de abierto. Son grupos, digamos, cerrados, pero son grupos cerrados que tienen una ventana abierta al mundo digital. Entonces, esa ventana abierta al mundo digital también nos sirve como una herramienta, como un dato para poder acceder. Y lo que nosotros encontramos es de que pues tenían una página muy interesante en Facebook sí, y lo que hizo la estudiante fue hacer web scrapping de precisamente la página y bajar las imágenes que subían estas feministas. Y después entrenó una inteligencia artificial para que pudiera interpretar las imágenes. mira, O sea, llegó aún más allá del uso de la computación, entrenó la inteligencia artificial para que pudiera interpretar las imágenes y decirle de qué trataba la imagen. Vista esta como una imagen no vista desde una teoría, desde una perspectiva varonil, sino totalmente feminista, y que dijera la inteligencia artificial cómo veía dicha imagen. Y después utilizamos un software que de seguro conocen
que se llama Atlas T, Sí, que es un software para análisis cualitativo. cualitativo. Y lo que hicimos fue subir todas las interpretaciones de las imágenes junto con sus imágenes para reforzar. Y después se hizo una codificación abierta, pero ya la codificación abierta ya fue llevada por el ser humano, ya no fue automatizada. Aunque se podía, ya no quisimos seguir utilizando la inteligencia artificial. Dijimos, no, vamos a utilizar la codificación abierta, la codificación axial y la codificación selectiva, y utilizamos precisamente el método de la teoría fundamentada para poder construir. Entonces, es aquí la idea de que metodologías que han sido desarrolladas en los años 60, como es la teoría fundamentada, pueden ser llevadas a un siguiente nivel utilizando las herramientas computacionales. No es Vos en algún, solamente, sí, en adelante. algún momento decís que las herramientas computacionales, los lenguajes que tenemos son bastante accesibles para quienes estamos empezando con esto, que eso es lo bueno, ¿no? Y así es, Tira, hay que pagar precios, como en todo, ¿no? Como Sí. en todo. Pero digamos, no es aprender estadística cuántica, que Y también sería lo que veo es que trabajan otra mucho en cuestión. equipos, ¿no es cierto? Hay que Generalmente. trabajar en equipo, hay que tener un cierto bagaje o tener a un colega que entienda precisamente de programación. Eh, yo recomiendo mucho que se utilice Python o Julia para poder programar. Son los dos lenguajes que yo utilizo regularmente, pero existen otros lenguajes, por ejemplo, para las personas que quieren meterse en el universo de la programación basada en agentes. Pues existen muchos libros muy accesibles que te van llevando de la mano, y lenguajes que también son accesibles, como por ejemplo NetLogo. Y Sí. pues tiene uno la ventaja de que actualmente hay mucha documentación ya, no nada más en NetLogo, sino está Repats, está Swarm, está AnyLogic. Claro, el problema de AnyLogic es de que es de paga, pero es el que mejor funciona, tiene la mejor documentación, funcionan muy bien los agentes, pero obviamente pues hay todo un equipo de desarrolladores que lo mantiene, ¿no? Y lo documenta. NetLogo tiene una gran comunidad. A mí no me gusta en lo particular NetLogo porque como lenguaje le faltan ciertas características que los lenguajes tradicionales de computadora tienen. Yo, gracias a mi formación de físico, pues aprendí a programar desde pues, la preparatoria. Yo ya sabía Claro. programar, yo ya sabía Basic, pero después ya aprendí a programar en Fortran, que era era el lenguaje de los físicos. Luego aprendí a programar en C, y después ya aprendí a programar en Python, y pasando en medio por varios lenguajes especializados, como por ejemplo programar en MATLAB y cosas de ese estilo, ¿no? De alguna Entonces, manera, lo que, perdón, Antonio, que te quería sí, decir, hay dos aspectos, la confiabilidad de los modelos que se utilizan y así es. la ética, ¿no? Y la posibilidad de sesgos. ¿Cómo manejas esto? ¿Cómo te moves en estos ámbitos? Ok, mira, eh, la confiabilidad de los modelos depende mucho de la teoría sociológica en la que estén fundamentados.
Y como ya lo habíamos platicado, depende también no nada más de la teoría sociológica, sino de la teoría psicosocial en la que estén fundamentados. Eh, Entre más robusta sea esa teoría, pues más confiables son los modelos. No es cierto de que uno se sienta y dice, pues voy a hacer un modelo donde la gente haga esto y esto y esto y esto y esto y se acabó. No, necesita uno, pues, trabajo previo de investigadores que hayan propuesto el modelo, que lo hayan desarrollado, que lo hayan probado a lo mejor en los años 60, 70, y que a partir de allí nos hayan encontrado comportamientos interesantes. Y por lo regular lo que hacemos es a los modelos que ya están, pues darles una vuelta de tuerca, ¿no? Está bien. Darles una vuelta de tuerca, perfeccionarlos más, sofisticarlos más, entenderlos un poquito más, o sea, hacer ese tipo de trabajo. Y la ética que está detrás, pues realmente, como no estamos trabajando con seres humanos tal cual, sino con Simulación. representaciones de entes que toman decisiones bajo ciertas circunstancias, pues no necesitamos un comité de ética que me permita a mí decir, pues voy a experimentar haciendo que los agravios en esta sociedad sean tan fuertes que la voy a forzar a que se revele completamente. O sea, no, no, Está no, o bien. sea, no existen esos comités de ética. ¿Por qué? Porque son trabajos de simulación. Claro, eso tiene una desventaja, que es la calibración. La calibración es precisamente cuando empezamos nosotros a tomar el modelo y tratar de llevarlo al mundo real, tomar datos del Claro. mundo real y decir, a ver, si yo tuviera, no sé, por decir algo, a los tigres tamil en Sri Lanka en 1982, si mal no recuerdo, que es cuando comienzan su revolución, con estas características y las pudiera medir y luego las pudiera calibrar mi modelo con esas características, el modelo me llevaría precisamente al surgimiento de una revolución al estilo de los Tigres Tamil en 1982. ¿Y cuánto duraría? O sea, tendría yo que ver precisamente ciertas características. Pero por lo regular lo que trabajamos son modelos generales y no modelos particulares. Es Bien. decir, no hacemos una simulación de los tigres tamil, no hacemos una simulación de Vietcong, no hacemos una simulación de Al Qaeda, o sea, nosotros no hacemos eso. Hay agencias norteamericanas que sí las hacen. Mm. Yo Hay también lo agencias vi. norteamericanas que sí las hacen, o sea, ellos sí están interesados en saber precisamente cómo podrían funcionar ciertas células terroristas después de desmembrar algunas de ellas y cosas de ese estilo, y utilizan teoría de redes, teoría de juegos, utilizan simulación basada en agentes, eh, y eso, pues bueno, o sea, tiene una aplicación práctica. Lo que nosotros hacemos es, de cierta manera, una sociología más general, tratar de generar explicaciones generales, genéricas, eh, que como todas las explicaciones en ciencias sociales, pues no son exactas, no son una receta para decir, dadas estas circunstancias, va a haber
una Y ventana leyes de generales. oportunidad. Exactamente, una ventana de oportunidad para que surja un movimiento revolucionario en México, por ejemplo, ¿no? O Pero sea, yo pienso que en este trabajo interdisciplinar y con la cantidad de datos que tenemos, se puede utilizar de manera muy productiva. Por ejemplo, yo ajá, pensaba con el enfoque del periodismo de soluciones, que trata de ajá, informar sobre las alternativas de solución a diferentes problemáticas, cómo se ajá. podría hacer un lindo trabajo entre esas disciplinas para ayudar y construir sociedades más justas, ¿no? Ok, ya más o menos te voy entendiendo. Sí, mira, en este sentido, el principal problema es entender el problema, ¿no? Sí, Ese sería el principal problema, que es el básico en toma de decisiones. Si yo no puedo definir el problema, que para eso me servirían a lo mejor las simulaciones, el trabajo interdisciplinario, el utilizar los datos de manera masiva, lo cual parece sencillo, pero no lo es. El trabajar con Big Data sobrepasa a nuestros ordenadores, claro. tanto la capacidad de almacenamiento como la capacidad de procesamiento. Entonces necesitamos recurrir a compañías como Amazon, que nos permiten trabajar con muchas computadoras de manera simultánea y con bases de datos gigantes, donde ya estamos hablando de petabytes. Y el problema con el Big Data es de que es una tecnología que apenas se está desarrollando, porque la gente no comprende muy bien que Big Data no es tener 2.5 millones de comentarios, los cuales Claro. ya son un montón. Mm, No, es tener 2.5 billones de claro. comentarios, billones o trillones de comentarios. Y no nada más tenerlos, sino que al mismo tiempo yo estar procesando esos datos y tomando decisiones con ellos. Yo lo que pienso que si miramos las teorías clásicas y las Ajá. contemporáneas, veíamos cómo se hacían esquemas para tratar de lograr llegar a las conclusiones de lo que pensaban o los tipos ideales o cómo encajar a una sociedad en parámetros. Y ahora, ante tantas herramientas que tenemos, ¿se están llevando a cabo muchas conclusiones o falta mucho todavía por andar? Yo creo que falta mucho todavía por andar. O sea, para empezar, las ciencias sociales computacionales no son populares en América Latina. O sea, Claro. nosotros lo hemos visto. En la red apenas somos 60 personas, Ah, donde hay de todo: estudiantes, profesores, investigadores, gente en activo, gente no tan activa. eh, y precisamente el problema que estamos viendo es de que 60 personas para toda América Latina nada, sí, nada. es nada. O sea, ¿Y no hay por qué masa eso? crítica. ¿Por qué ocurre eso? Pues mira, yo creo que principalmente por las tradiciones de estudios sociales en América Latina. O sea, hay países que tienen una larga tradición de estudios sociales, y hay lugares como donde yo me encuentro, que es San Luis Potosí, en México, donde en los años 60 se cerró la escuela de sociología. Mm, qué triste. ¿Por qué? Porque precisamente pues la veían como un lugar donde se podía generar Claro. pensamiento maligno, ¿no? Oh, En ese sentido, pensamiento que no fuera adecuado con el régimen. claro. Entonces, pues se cerró en la universidad, y hasta el año 97 se abre un
pequeño intento de introducir ciencias sociales, pero todavía no nos atrevemos a abrir la carrera de sociología. En el 97 se abre el Colegio de San Luis, que es donde yo trabajo, y pues se abre la maestría en Administración y Políticas Públicas, que era lo más cercano a trabajo politológico, y comenzamos a trabajar. Y la universidad, como 10 años después, allá por el 2007 más o menos, empieza a abrir sus primeras carreras en ciencias sociales y humanidades. Pero le apuesta más a literatura, le apuesta más a estudios latinoamericanos, y no le apuesta a una carrera que se llame tal cual sociología. Nosotros acá en Argentina, en la Universidad de Flores, fue Ajá, medio pionera en el enfoque de la sociología computacional, avisorando todas las posibilidades que se abren. Y ya que ajá. estamos, vamos a invitar a quienes nos ven a que se pueden sumar a la red iberoamericana para participar, investigar y trabajar y colaborar, ¿no es cierto? Así es, están todos todas y todos invitados a participar. Se pueden Eh, sumar proyectos, Se iniciativas pueden para... sumar iniciativas, se pueden sumar proyectos. Nosotros lo que tratamos de hacer es mantener viva la red a través de un pequeño seminario Sí. que damos cada mes, los jueves más o menos de finales de mes. Estamos dando un seminario donde estudiantes, investigadores, profesores explican y platican un poco su trabajo de investigación. Esto para que se vaya divulgando precisamente lo que se está haciendo desde las diferentes trincheras del conocimiento y que la gente lo vaya conociendo. La página web donde pueden encontrarnos, pues es muy sencilla, nada más googleen Red Iberoamericana de Ciencias Sociales Computacionales y ahí les va a salir precisamente Red Cisco, eh, org, y pueden unirse. Organizamos, ahorita lo habíamos estado organizando cada año un simposio virtual, porque bueno, la pandemia nos enseñó que la virtualidad tenía ciertas virtudes. Sí. Primero, pues recordar de que como latinoamericanos trabajamos con presupuestos muy reducidos, Mm. trabajamos muchas veces con elementos pues muy sencillos, y muchas veces pues no tenemos elementos suficientes para poder pues movernos a un congreso como lo hacen los colegas europeos, lo hacen los colegas norteamericanos, que ellos sí tienen presupuestos para hacer ese tipo de viajes y de cercanía con el colega. Y nosotros, por lo que hemos estado tratando de hacer, es precisamente lograr que estos se den, estos espacios de encuentro se den a través de la virtualidad. Muy bien. Pero sí están todas y todos invitados a esto. Es Eh, fundamental el trabajo colectivo y que entre todos podamos apostar por un mundo mejor, ¿no? Y bueno, en un así momento es, vos decías que tenemos la estadística por un lado y las herramientas ahora de la sociología computacional y que así es, no tenemos que tenerles miedo, tenemos que de a poquito tratar de incorporarlas y ayudándonos entre todos. así es, sí. Sí, y sobre todo, yo creo que hay que generar una masa crítica de conocimientos en programación, en computación, en metodologías novedosas como la ciencia social generativa,
ese tipo de cuestiones y sobre todo tener estos espacios de diálogo donde podamos comenzar a Ah, explicar, decir qué es, qué no es, es cómo fundamental. ¿En qué funcionan. proyecto estás eh, ahora, Antonio, actualmente? Pues mira, ahorita estoy terminando un proyecto que se llamó Modelos Matemático-Computacionales de Fenómenos Sociopolíticos. Estoy cerrándolo con broche de oro porque tengo más o menos 5 libros de ese Mm, proyecto. qué lindo. Entonces creo que fue un proyecto muy productivo. eh, y estoy por abrir un nuevo proyecto donde me interesa el estudiar precisamente los fenómenos de conflicto en las sociedades. Creo que el conflicto es algo que atraviesa y las crisis son algo que atraviesan precisamente a nuestras sociedades contemporáneas y que es importante un diálogo entre los clásicos, como mencionas, como Taro, como Tilly, como Melucci, todos ellos, como Donatella de la Porta, eh, todos Sí, ellos hay que hacerlos dialogar con precisamente estas partes computacionales. Entonces me interesa precisamente el trabajo de Coleman, eh, que tiene un libro muy bonito sobre precisamente el modelado del conflicto, el trabajo de Epstein, que quiero reconstruirlo de nuevo y pues desarrollar ese tipo de investigación. Eso es lo que ahorita tengo y pues bueno, yo estoy abierto a quien quiera bueno. sumarse. Qué bueno esa invitación para colaborar y Sí, aprender. exactamente. Sí, quien quiera sumarse y aprender, pues es importante. Como les digo, los precios que hay que pagar, pues son como en todo, ¿no? O sea, hay que aprender para poder hacer. Y no dejar de Entonces, crear y y no de dejar de darle crear, lugar a la exactamente, imaginación y a creer en uno. exactamente. Muchísimas gracias, Antonio. Ha sido un placer tu tiempo, tu generosidad y esperemos que pronto podamos volver a conversar. Muchas gracias a ti, Emanuel. ¿No? Estamos aquí para servirte y para servirle a tu público. Muchísimas gracias, Antonio. Nos vemos.